Hola, bienvenidos a Ticóprates en Juegos de Mesa. Ahorita estamos hablando de el juego de mesa Plague Inc. Y vamos a hablar solamente de un resumen de las reglas. Si quieres saber una sinopsis del juego o ver las reglas paso a paso, ve mis videos anteriores. Este es un resumen muy rápido, o eso espero. Y todo lo que tienes que saber del resumen o de las reglas está prácticamente en la descripción de tus tableros personales de las fases. Pero bueno, vamos a hacerlo en este video. Este es el tablero principal. Estos son tableros personales. Cada jugador va a agarrar un tablero personal. Y estas son las cartas que vas a tener. Vamos a tener un mazo de cartas de país, un mazo de cartas de amenazas y un mazo de cartas de eventos. Las fichas de los jugadores. En este caso vamos a elegir jugar con los amarillos y los azules. Por lo tanto, agarramos el tablero amarillo y el tablero azul. Las fichas amarillas y azules. Tenemos dos tokens principales, perdón, los tokens son estos, y tenemos dos fichas principales de los colores. Y para iniciar el juego, todos los jugadores toman sus tableros y sus fichas. El jugador inicial, quien ustedes digan que va a ser el jugador inicial, va a empezar en el 0, y el jugador de la derecha va a empezar en el 1, y el que le sigue en el 2, y el que le sigue en el 3, etcétera. Es un juego para hasta 4 jugadores. Hay una expansión que lo sube a 5. Después este es el tablero de las cartas. Las cartas van a ir acomodadas aquí para poderse utilizar posteriormente en el juego. Ya que todos tienen sus tableros y sus fichas, van a escoger aleatoriamente alguno de las fichas de países iniciales, digamos esta y esta, ¿no? Esta la toma el amarillo, esta el azul, etcétera. O si quieren un juego más aleatorio, pueden agarrar cualquiera que no sea aparte de las iniciales. Pero bueno, digamos que empezamos con los iniciales. Em, Después se van a tomar nada más 24 fichas de aquí. Si son dos jugadores, si son tres jugadores son 27 fichas, y si son cuatro jugadores son 32 fichas. Lo pueden hacer un poco más corto o más largo si ustedes quieren añadiendo más o menos cartas. Entonces vamos a escoger 24 cartas. Digamos que hasta aquí son 24. Se ponen de este lado. Se abren tres fichas. Una, dos y tres. Y todo esto va a ser nuestra ficha bueno, nuestra pila de cartas de países, tanto las que están boca abajo como las que están boca abiertas. Después de este lado tenemos nuestras fichas de amenazas, las cuales nos van a ayudar a evolucionar nuestra bacteria. Estos espacios son para poner las evoluciones de cada bacteria y se agarran 5 por cada persona. 1, 2, 3, 4, 5. Y las cartas de eventos los vamos a ganar cada que un país sea destruido. Los jugadores van a poner su país donde corresponda. Por ejemplo, este amarillo le tocó Sudcorea y lo pone en Asia, junto con una ficha de él para que sepamos que es su país y está controlado. Y Italia por el azul, que va en Europa, con una ficha. Se va a considerar país controlado siempre y cuando tenga la mayoría de ese país. Si están empatados, ambos jugadores tendrán la mayoría de ese país. Bien, esto es la preparación inicial. Y después de esto, sigue ya el juego per se. El juego se hace por medio de 5 fases. La primera fase, como aquí lo describe su tablero resumen, es DNA, cobrar DNA. Se va a cobrar tanto DNA como países ustedes tengan. Por ejemplo, si el azul tuviera, bueno, vamos a poner el amarillo. Si el amarillo tuviera dos países controlados, digamos que estamos así, el amarillo va a cobrar 1, 2. Este lo cobra porque aunque está empatado con el azul, tiene el control también. Y esta sería su segunda ficha. Entonces va a cobrar 2 puntos. 1, 2, ya lo cobró. Esa es la primera fase, cobrar DNA. Aparte, los tableros personales tienen una parte que dice bonus DNA. Siempre y cuando este bonus DNA no lo cubramos con otra tarjeta de amenazas, vamos a poder utilizarlo. Y este bonus de DNA nos va a dar un punto adicional en la fase de cobrar DNA. Entonces nos vamos hasta 3. Segunda parte de la fase dice country. Aquí podemos elegir entre agarrar una ficha de las que están boca abajo o boca arriba o descartar la ficha de país.
Lo que vamos a agarrar aquí es el país que más le convenga al jugador. A lo mejor le va a convenir al jugador un país de Europa o un país de otro continente, etcétera. Ahorita vamos a ver por qué les podría convenir. Pero digamos que agarra uno y lo pone es Cuba. Cuba es de Norteamérica, supuestamente en este juego. Entonces lo pone ahí. No pone ninguna ficha, solamente lo acomoda. Y abre otra ficha. Listo. Si en país, en lugar de agarrar el país que van a poner y lo ponen al tablero, en lugar de ponerlo ahí, lo descartan, pueden descartar de aquí o de los de boca arriba, lo agarran y lo descartan, entonces inmediatamente ustedes también se van a descartar de sus cartas de infección. Entonces se descartarían y agarrarían 5 nuevas. Es la única manera de agarrar más fichas de amenaza. En cuanto la usemos, nos vamos a ir quedando con menos hasta que quedemos con cero. Entonces, cuando nos quedemos con cero, seguramente vamos a necesitar descartar una ficha de país, porque si no, no vamos a tener cartas para seguir evolucionando. Tercer fase. La evolución. De todas nuestras cartas, vamos a ver cuál queremos evolucionar. En evolución hay diferentes cosas que evolucionar. Están el Waterborne, que es como el puerto marítimo. Aquí no se ve, pero hay uno que es como es una ficha de avión, que es puerto aéreo. Está infectividad, que es esta cosa amarilla. Está heat resistance, que es este rojo. También hay uno que se llama cold resistance o resistencia al frío y resistencia al calor, como esta. Letalidad, que es el gris, que nos va a aumentar la letalidad. Y básicamente son las 5 cosas que puede haber. Perdón, 6. Puerto marítimo, puerto aéreo, infectividad, letalidad, la resistencia al frío y la resistencia al calor. Perdón, son 6 cosas. Entonces, estas 6 cosas son las cosas que podemos ir evolucionando. Y esto que está aquí arriba de la carta es el costo que nos cuesta, valga la redundancia. Es decir, de nuestro DNA, cuánto DNA tenemos que sacrificar para poderlo construir. Generalmente lo que queremos hacer es infectar más. ¿Qué es infectar más? Entre más cosas amarillas tengamos, más ciudades vamos a poder infectar. Entonces, si yo quisiera evolucionar digamos que estamos en la evolución 3, en la fase 3, lo evoluciono, el jugador paga esos 2 puntos que le costó, el amarillo, 1, 2, los retrocede a 1 y ya la tiene. Mientras esté en el tablero, ya la va a tener. Además, al final del juego, todo lo que esté en este tablero se va a volver a cobrar. Nos van a dar puntos adicionales según lo que tengamos aquí. Es prácticamente decir que lo pagado, lo que acabamos de pagar lo vamos a volver a cobrar al final del juego, siempre y cuando no sustituyamos la carta por alguna otra. Bien, ya está eso cobrado. Nada más se puede evolucionar una carta por turno. Y después es turno de la siguiente fase, la fase de infección. Contamos cuántos amarillos tengamos, son 3 amarillos, en este caso agarramos 3 fichas. Vamos a agarrar tantas fichas como amarillos tengamos. Ojo, siempre y cuando nos queden fichas. Si ya no nos quedan fichas porque están ahí, ni modo, no podemos hacer esta fase. Entonces, lo que vamos a hacer es acomodarlas. Las acomodamos siempre. Hay reglas para poder infectar países. Siempre vamos a poder infectar países que estén en el mismo territorio que nosotros, en el mismo continente que nosotros. Por ejemplo, estando en Asia, yo podría infectar a algún otro país de Asia, siempre y cuando yo pueda, yo cumpla con las condiciones climatológicas. Por ejemplo, este clima nos pide que seamos calientes, que tengamos resistencia al calor. Por lo tanto, yo no podría ir a infectar a porque no lo tengo evolucionado, pero digamos que lo teníamos evolucionado. Entonces sí puedo infectarlo. Entonces yo voy a poder infectar a los países que estén en el mismo continente siempre y cuando tenga esa resistencia al calor. Los que no tienen, las fichas que no tengan nada aquí, quiere decir que no tengan una resistencia. Digamos que yo también tenía evolucionado este. Hay otras reglas para poder infectar. Para poder pasar de un continente a otro, tenemos que pasar por medio de algún puerto. Siempre y cuando el país de donde voy a partir al país donde voy a llegar tenga ese mismo puerto, por ejemplo, marítimo a marítimo, yo puedo viajar. Obviamente, primero tengo que evolucionarlo. Es decir, yo no podría viajar acá, a este país, a este continente, porque no tengo ningún puerto aéreo, ni aquí ni acá. Entonces, para poder viajar aquí, como yo ya tengo yo podría ya poner una ficha en ese lugar.
Obviamente, si estuviera aquí, todavía me quedarán tokens, ¿no? Entonces, de los tokens que me faltaban, lo puedo poner acá. Si yo tuviera el portuario, lo podría hacer así. Y una vez que ya estemos en un continente, digamos que salió esta ficha también, y yo todavía me quedaban 3 tokens para infectar. Como yo ya estoy acá, ya puedo empezar en el mismo turno donde yo ya infecto un país estando en otro continente, ya puedo empezar a infectar otros países. Obviamente siempre y cuando tenga esa resistencia al calor o esa resistencia al frío. Y bueno, ya que tengo todo eso cubierto, ya puedo ir por la última fase. Ya cuando me acabé mis puntos de infección, en este caso mis 3 puntos de infección que tenía que poner, ya me los acabé, sigue la siguiente fase, que es la de muerte. La de muerte, siempre y cuando yo tenga un país controlado y lleno, por ejemplo, este está lleno, aunque no esté totalmente lleno por mí, yo lo estoy controlando, y aquí a lo mejor tengo otro lleno. Entonces, siempre y cuando tenga países llenos, yo los puedo matar. ¿Cómo se matan? Ahí tiene que ver nuestra letalidad. Entre más letal sea, más fácil va a ser matar a un país. Ahorita mi letalidad es de 1, pues entonces si yo saco un 1, voy a poder destruir a los países. Por ejemplo, aquí salió un 1. Yo si destruyo el país, me agarro estas 4 fichas y voy a sumarme 4 fichas de DNA porque destruí ese país. Además, esta carta se la quedaría el jugador amarillo porque destruyó el país. Y además le van a dar una carta de evento. Las cartas de evento son unas cartas que te van a ayudar para algo adicional que pueda hacer al final del turno o al principio del turno o cuando ese evento se active para ayudarte o para eh, pues quitarle puntos al rival de alguna manera, ¿no? Puedes quitarle países, puedes invadir países que él tenga, puedes hacer que no se lleve un país o no mate un país, o puedes quitarle fichas, o tú puedes poner fichas, o puedes tener un tiro adicional con más letalidad, etcétera. Hay muchas cosas que pueden salir en eventos, lo que lo hace un poco más divertido el juego. Y esas son las 5 fases. Las vuelvo a explicar rápidamente con el siguiente jugador. Igual el siguiente jugador va a cobrar su DNA. Digamos que el siguiente jugador tenía 3 países. Digamos que estábamos así. Entonces este jugador va a cobrar 1, 2, 3. Y como no ha cubierto este bonus de DNA, cobraría 4. 1, 2, 3, 4. Ya lo cobró. Sigue la parte de país, la fase de país. Digamos que este jugador va a descartar una carta de país porque no le gustó nada de lo que tiene acá. Entonces agarra una de las cartas, esta no le gusta porque es resistencia al frío y no la va a usar, entonces descarta todas sus cartas y vuelve a agarrar otras 5. Después sigue la parte de evolución. Vamos a ver sus cartas y decide él evolucionar, quiere ser más infectivo y resistente al calor. Cuesta 13, pero digamos que este jugador tenía 13, que 13 estaría por acá. Estaba en 13, los paga y regresa, digamos que estaba en 15, paga sus 13 puntos y se queda en 2 puntos. Entonces ya tiene ya tiene más infectividad, 3 de infectividad, y tiene aparte resistencia al calor. Entonces, bueno, ya lo evoluciona, recuerden solamente una por evolución, y luego va a infectar. Puede infectar 3 países, seguiría la parte de muerte. Entonces, otra vez, digamos que tenía evolucionado esta persona 3 de letalidad, que sería 1, 2 y 3. Eso quiere decir que si le sale un dado de 3, 2 o 1, va a poder matar al país. Y ojo, cuando estén matando a un país, primero tienen que decir a cuál país van a matar de los que tienen controlados y después tirar el dado, para no hacer trampas y llevarse un país más grande tal vez o de algún otro continente. Se lo lleva, digamos que dijo que se lo lleva, entonces son 3 puntos, 1, 2, 3 para el azul y 2 para el amarillo, porque también tenía fichas ahí, se regresan las fichas. Ojo, el país se lo lleva quien haya matado al país. Luego 3 también. Los eventos, como maté a 2 países, me llevo 2. Y también se lleva un evento, quien estaba acompañándome ahí. Los eventos no se pueden jugar en el mismo turno, tienen que esperarse un turno para poderlos jugar o cuando se activen. Generalmente los amarillos o los rojos son los que dicen al final del turno, los azules los que dicen al principio del turno, y aquí les voy a explicar lo que se puede hacer. Los eventos los pueden utilizar en el momento que se activen, excepto en el mismo turno. Si hay cartas que les dicen si mataste a un país en tu turno o al final de tu turno, esas cartas las van a poder jugar hasta el siguiente turno.
Prácticamente es esto. Algunas cosas adicionales que tienen que saber de la fase de juego es que tenemos también una ficha aquí que dice Outbreak. Esta característica solamente la voy a poder utilizar si me quiero saltar la fase de infección. Es decir, hago la 1, la 2, la 3 y en lugar de hacer la 4, contar los amarillos e infectar, voy a agarrar un token de los que ya tenga en algún lugar y lo voy a poner en algún otro país. Solamente uno, sin importar la infectividad que tenga, solamente uno. Y en cualquier país, en cualquier lugar, independientemente de las resistencias climatológicas, lo vas a poder hacer. Obviamente, para el siguiente turno, si no tienes la resistencia, por ejemplo, en este caso, si yo no tuviera esa resistencia, no voy a poder poner más en este país, pero sí en otros países aledaños. Una vez que yo cubra ya no lo voy a poder utilizar. Si ustedes quieren a lo mejor cambiar alguno de estos, lo pueden reemplazar y tirarlo, solamente que ya al final del juego no van a cobrar estos 2 puntos que ya pagaron. Para que se finalice el juego va a finalizar hasta que todas las cartas de país se hayan acabado, ya sea porque se descartaron o porque las tenemos ya puestas en el juego. Cuando pasa eso, llegamos a una fase que se llama muerte súbita. En muerte súbita, el juego va a continuar hasta que pase alguna de dos cosas. Que un jugador se quede sin fichas en el tablero. Si se acaban las fichas del tablero de un jugador, se acaba el juego y ya vamos a la puntuación final. Esa es una manera de que se acabe. O la otra manera de que se acabe es cuando algún jugador ya no pueda poner más fichas en el tablero. Es decir, cuando un jugador no pueda hacer ninguna de las fases, se acaba el juego. En este caso, si hubiéramos estado así, sí vamos a poder hacer algo. A lo mejor no vamos a poder poner más fichas porque ya están todas cubiertas y a lo mejor también él no tiene esta ficha, entonces no podría ponerlos aquí, pero sí hay algo que hacer, está el de muerte. Mientras haya una fase que hacer, el juego sigue para todos hasta que pasen esas cosas. O que no se puedan poner más fichas en el tablero por un jugador, es decir, que no pueda hacer ninguna fase, o que no haya fichas de un jugador en el tablero. Esas son las dos maneras que se acaba el juego. Una vez que se acaba el juego, sigue la puntuación final. Lo primero que se hace es, se le suma a los puntos de DNA todo lo que tengamos aquí, es decir, aquí le sumaría 14 puntos adicionales, entonces yo estaba en 7 más 14 me voy a 21. Y lo mismo con este, ¿no? Tenemos 2, tenemos 4, entonces 4 y 6 y 4 son 10, entonces bueno, se queda como por acá. Ya que se hizo eso, se suman las cosas adicionales. Se debe de puntuar el escape con suerte. Dice que va a ganar 4 puntos el jugador que más tokens haya dejado en el tablero principal. Entonces, como el azul dejó más fichas en el tablero principal, se lleva 4 adicionales. Estaba en 21 más 4 son 25. Entonces va a 25. Después dice Continent Killer. Se va a llevar 6 puntos cada asesino de continente. ¿Qué significa cada asesino de continente? El jugador que más países haya ganado por cada continente se va a ganar 6 puntos. Entonces empezamos con Norteamérica. Decimos, a ver, ¿quién mató más países en Norteamérica? Ah, pues el amarillo. Entonces el amarillo estaba en 10, se va a 16. ¿Quién ganó más países en Europa? También el amarillo. El amarillo estaba en 16, se va a 22. Y así con todos los países. Y lo último dice, el jugador que haya matado el país más grande, por ahí en los continentes está China, China es el más grande. Si alguien hubiera matado a China, o bueno, si a China nadie lo mató, el siguiente más grande, y así el que haya matado al país más grande, se va a llevar los últimos 7 puntos. Digamos que esto se los lleva a este y queda en 45. Entonces, así acaba el juego. El jugador amarillo hubiera ganado en este ejemplo. Estas son las reglas resumidas de Plague Inc. Espero les guste, es un juego increíble. Gracias y hasta la próxima.